Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho. Ha pasado ya una semana de la Semana de Europa con motivo de la celebración del Día de Europa del 9 de mayo, pero durante esta semana ha tenido lugar la COFOE, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, donde se han acordado una serie de conclusiones y medidas para el futuro de Europa de extrema relevancia. De esto vamos a hablar hoy con Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, escritor y exdiputado del Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hay mucha gente, Francisco, que igual no ha ido a hablar de lo que ha sido la COFOE ni de su relevancia, así que me gustaría que empezaras explicándonos qué es esto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Bueno, pues esto fue una iniciativa que se inició hace ya bastante tiempo, destinada a involucrar a los ciudadanos como tú y como yo y de la calle, en lo que es el proyecto europeo, que cada uno pues dijera o propusiera, en fin, y exhibiera, digamos, sus preocupaciones, ¿no? Y para eso pues se montaron, esto no fue fácil, en la Unión Europea nada es fácil, los acuerdos no se toman a la ligera, pero en fin, el caso es que al final esta conferencia se convocó. Y desde el punto de vista, digamos, ciudadano, ¿qué interés tenía? El interés que tenía es que había un montón de paneles, se llama ahora, ¿no? Pues dedicados a los más diversos asuntos, del medio ambiente, los transportes, la cultura, las lenguas, la política y las instituciones europeas, etcétera, donde los ciudadanos aparecían allí y explicaban y contaban cuál era su visión de un asunto y tal. Bueno, y eso hizo que se involucrara en ese proceso mucha gente, ¿no? Ocurrió, sin embargo, que todo eso coincide con el problema del virus, ¿no? Y eso, pues, digamos que entorpeció un poco toda la operación, ¿no? Pero bueno, el caso es que la operación se continuó. Al final se seleccionaron a 800 ciudadanos por sorteo, un sorteo, digamos, inteligente, ¿no? En el sentido de que tenía que ser un sorteo que permitiera la presencia de hombres y mujeres, de personas de más edad y de menos, en fin, de todas esas historias. Y bueno, y esas personas son las que han formulado al final las conclusiones, que son las que se han proclamado, por decirlo así, el día 9 de mayo, que como decías es el día de la Unión Europea, ¿no? Ahí ha habido un personaje clave que es Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt es un político liberal belga, flamenco, para más exactitud, que fue presidente del gobierno de Bélgica durante unos años. Este es un hombre muy europeísta y este ha sido un poco el alma de toda esa conferencia y de todos los trabajos que se han hecho ahí, ¿no? Y bueno, pues al final todo eso se ha concretado en un montón de medidas, Algunas exigen la reforma de los tratados y otras no exigen la reforma de los tratados. Es interesante decirlo esto porque se podría pensar que si se exige la reforma de los tratados, bueno, pues eso ya es mucho más complicado, ya veremos tal. Es así, ciertamente, pero también hay que decir que dos países muy importantes, Francia y Alemania, pues están detrás de la posible reforma de los tratados y no la ven como algo descabellado. Esto es muy importante. Macron lo ha dicho ahora ya, después de su reelección, y el gobierno alemán, un dato que normalmente no se recuerda ni se conoce porque nadie ha leído el contrato de gobierno que han hecho los socialistas, los liberales y los verdes en Berlín, pero en ese contrato de gobierno está establecido que Europa tiene que caminar hacia una fórmula federal. Es decir, que es el gobierno alemán, poderoso gobierno alemán, junto con el gobierno francés, impulsores de la Unión Europea siempre, pues están detrás de esto. De manera que no es improbable que haya una convocatoria oficial de una convención para la reforma de los tratados, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa muy interesante, me parece a mí, ¿no?
Sí, sí, sin duda es muy interesante y apunta a una de las cuestiones una de las conclusiones más importantes que se ha extraído de esta conferencia, que es la cuestión de la regla de la unanimidad, ¿no? Y cómo se toman las decisiones ahora mismo en la Unión Claro, Europea es por claro. unanimidad y precisamente se ha planteado poder modificar esto. ¿Qué se ha planteado exactamente y cómo podría Sí, llegar a hacerse? bueno, la regla de la unanimidad no existe en todos los asuntos. Los asuntos se adoptan por mayoría y otras por unanimidad, pero hay determinadas materias que son especialmente sensibles. El caso más significativo es la política exterior, ¿no? Que ahí nada avanza si no hay la unanimidad de todos los estados miembros. Bueno, entonces, esto hay que saberlo. En términos históricos, la regla de la unanimidad, que lo que significa es que un miembro de una organización puede o tiene, ostenta el derecho de veto, pues eso hace que esa organización funcione de manera muy deficiente. En cuanto un grupo, una persona, una nación, un Estado en este caso, opone el veto, todo se paraliza. Claro, las organizaciones para que maduren, para que madure una organización, tiene que asumir la regla de la mayoría. Si no, no hay manera de funcionar. Si no, no hay manera de funcionar. Y este déficit lo sigue teniendo la Unión Europea. Bueno, por consiguiente, uno de los acuerdos, de las propuestas que se hacen en esta conferencia es acabar lisa y llanamente con la regla de la unanimidad en las materias, digamos, más sensibles. Caso de la política tributaria, por ejemplo, y caso de la política exterior. Si eso ocurriera, se estaría dando un paso muy importante en beneficio del proyecto y de la construcción europea, ¿no? Ujú. Otra de las cuestiones claves, además del tema de la modificación de la regla de la unanimidad, es la reforma electoral que se ha planteado. Me gustaría que nos explicaras tanto en qué consiste esta reforma electoral como un poco tu valoración, si consideras que esta reforma electoral va encaminada a mejorar la representación de los ciudadanos Sí, europeos sí, en el sí, Parlamento. sí. Sí, bueno, la representación ahora la conocemos, las personas adultas que han participado en los procesos electorales, tanto como electores como quienes hemos sido elegidos en alguno de esos procesos electorales, la conocemos. Descansa sobre los estados, son los estados los que organizan las elecciones. Y de acuerdo con sus propias reglas electorales, cada estado tiene atribuido un número de diputados, eso no lo decide el estado, sino que está en función de la población de los estados. Nosotros tenemos 54, 54 diputados, está en función de nuestra población y el resto es algo que el Estado asume como una competencia propia y toda la organización de las elecciones, todo el proceso político, el propio debate político que hay al hilo de las elecciones europeas, pues está pilotado, digamos, por los partidos políticos nacionales, ¿no? Y eso hace que los problemas europeos queden en un segundo plano, ¿no? En España esto se ha visto con mucha claridad. En este sentido hay diferencias entre los países, pero en España se ha visto con mucha claridad. Yo he sido 2 veces, he sido candidato y meter en el discurso los problemas europeos era muy difícil, ¿no? Lo que te preguntaban era por la última tontería que estaba pasando, que si el PP, que si el PSOE, que si la estupidez de aquí, que si la estupidez de allí. Y los asuntos serios, los asuntos de fondo, que luego se iban a tratar allí, pues eso quedaba en un segundo plano. Ahora, ¿qué se quiere hacer? Se quiere hacer mantener este sistema, porque es muy difícil, en fin, acabar con él de un plumazo, pero, digamos, buscar la presencia de una serie de diputados que representarían, que fueran elegidos en listas transnacionales, que fueran elegidos en listas transnacionales. De manera que, por ejemplo, el Partido Popular Español, junto con los partidos populares, digamos, que integran el Partido Popular Europeo o los partidos socialdemócratas o socialistas, presentan unas listas conjuntas en todos los Estados miembros. ¿Te das cuenta? Ya no son solamente. Ahí yo creo que el proyecto, las propuestas que han hecho son es un poco tímida, porque son solamente 28 diputados los que van a ser elegidos de esta forma. Hay que tener en cuenta que los diputados son 700. A mí me parece poco. A mí me parece poco, pero bueno, es un paso adelante, ¿no? Más importante me parece, esto es importante, ¿no? Esto es importante porque es dar un carácter europeo
a los debates, por esta vía se puede entrar a otorgar una dimensión europea a los debates que se desarrollan con ocasión de las elecciones europeas, que ahora en muchos países eso no existe, lisa y llanamente no existe. Pero más importante que eso, hay otra cosa, que es lo que se ha dado en llamar, con una expresión alemana, normalmente las expresiones que se utilizan extranjeras son inglesas, en este caso es una expresión alemana, el Spitzenkandidat, es decir, el candidato principal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante. Y está en conexión con la elección del presidente de la Comisión Europea. La Comisión Europea, para las personas que nos escuchan, hay que decir que es el gobierno europeo. El gobierno europeo es la Comisión Europea. Y hay que elegir a quien preside esa Comisión Europea, es decir, al presidente del gobierno europeo, lisa y llanamente. ¿Qué es lo que dice el tratado? El tratado lo que dice es que esa elección la hacen los jefes de Estado y de Gobierno, de los Estados miembros, de acuerdo, dice, de acuerdo con los resultados electorales. No faltaba más, ¿no? Los resultados electorales para algo tienen que servir. Pero ¿a qué daba lugar eso? Daba lugar a un caciqueo infinito por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Y cuando decimos los jefes de Estado y de Gobierno, decimos 2 o 3, porque los otros no pintan nada. Estamos hablando del canciller alemán, la cancillera en estos años, el presidente de la República Francesa y poco más. Y estos, digamos, al final proponían a una persona y los diputados votaban. Evidentemente, al que proponían, hombre, tenía que ser alguien de la familia ganadora de las elecciones, pero la persona concreta, ellos se reservaban el derecho de nombrarla. ¿Qué significa el Spitzenkandidat? El Spitzenkandidat quiere decir que los partidos políticos europeos fijan y nombran a una persona que está en la cúspide de la lista electoral europea. El partido, por ejemplo, el Partido Popular Europeo nombra a fulanito, que es un señor que se presenta a las elecciones en Luxemburgo, o en Alemania, o en España, o donde sea. El Partido Socialista exactamente igual, los verdes, tal. Esas personas son los primeros de la lista, un poco como ocurre en las elecciones nacionales, ¿no? Es el primero de la lista. Pues bien, lo que dice el sistema de Spitzenkandidat es que el primero de la lista más votada, es decir, que tiene más diputados, es la persona que tiene que ser elegida presidente de la Comisión Europea, orillando, por consiguiente, el caciqueo de los jefes de Estado y de Gobierno. Esto es fundamental, ¿eh? Así se hizo ya, esto se ha practicado, se practicó ya el año 2014, cuando yo estaba todavía allí, se hizo de esta forma y se eligió a Juncker. Juncker era un diputado luxemburgués que había encabezado la lista popular europea y como la lista popular europea había resultado vencedora en las elecciones, porque tenían 200 y pico diputados, los que fueran, la lista ganadora, pues los diputados votamos esa lista. Pero cuando ha venido las elecciones estas, que todavía están en vigor con la señora von der Leyen, ahí se ha roto otra vez el Spitzenkandidat y claro, se ha elegido a una señora, no entro en lo que está haciendo la señora von der Leyen, porque hace cosas que están bien y hace cosas que están mal, pero no deja de resultar sorprendente que una señora que no se presentó a las elecciones europeas sea la presidenta del gobierno europeo. Esto es una cosa un poco anormal, ciertamente, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Eso es lo que se quiere evitar. Esto sería muy importante. Esto sería muy importante porque la ciudadanía podría ver, en aquella ocasión, en el año 2014, hubo debates entre todos estos primeros candidatos, debates que se celebraron en Bruselas y bueno, los vimos, los pudimos ver todos los ciudadanos con traducción simultánea en todos los países, etcétera, como vemos los debates entre los primeros espadas en las listas nacionales, exactamente igual. Y eso fue una cosa pues importante, ¿no? Porque la gente ve a las personas que nos van a representar, lo que dicen, cómo hablan, etcétera, y lo que venden, Bueno, esto es una de las propuestas también relevantes que están en la conferencia esta que se ha celebrado, ¿no?
Sí, como mencionabas, recuerdo también con sorpresa ese momento cuando se eligió a von der Leyen, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser el candidato del Partido Popular Europeo, que en Claro, principio se pensaba claro. que se iba a repetir el modelo Spitzenkandidaten. Y no se repitió por una razón muy sencilla, porque la señora Merkel, que era la canciller, se empeñó en que no se repitiera, punto, así de sencillo, y puso a quien era su ministra de Defensa, amiga suya y no sé qué tal y cual, que insisto, puede ser, y lo es, ciertamente una mujer muy valiosa, mucho, pero es que ni siquiera se había presentado a las elecciones, claro, es un poco fuerte, ¿no? Claro. Y al margen de la regla de la unanimidad y de esta reforma electoral, ¿qué otras medidas también o qué otros puntos se van a plantear reformar a partir de la conferencia sobre el futuro de Europa? Bueno, efectivamente son muchos, son muchas digamos, las propuestas, ¿no?, que se han formulado ahí y afectan, pues, al medio ambiente, al transporte, a la cultura. Bueno, son digamos, las ramas, digamos, competenciales, ¿no?, de la Unión Europea, pues están afectadas, ¿no? Y analizarlas sería un poco complicado, pero vamos, que hay propuestas hechas en esos sectores. Aquí en esta entrevista y en estos momentos, en estos minutos, pues, bueno, nos hemos referido a los más importantes, que son los institucionales, ¿no? Luego ya, pues, nos podemos encontrar, si decimos, vamos a ver qué se dice en materia de energía, ahora está de moda, vamos a ver qué se dice en materia de transporte, vamos a ver qué se dice en materia de comunicaciones. Bueno, pues en cada uno de esos ítems, pues hay una serie de propuestas. Así yo creo que ha sido bastante rico. Ahora veremos a ver lo que pasa. Eso es Vuelvo justo lo a... que iba a preguntar, que estas conclusiones o estas propuestas, ahora cómo se traducen en que se materialicen. Ya se ha apuntado que igual era necesaria la reforma de los tratados. Entonces, ¿qué curso van a seguir estas Bueno, conclusiones? pues eso ciertamente es muy complicado hacer un pronóstico, porque las cosas en Europa funcionan de una manera muy despacio. Bueno, pues porque hay que tener presente que no se camina fácilmente cuando hay tantos intereses contrapuestos. Todo eso es muy complejo y tal. Ahí es muy importante que los jefes de Estado y de Gobierno hagan suyo todo esto, y lo impulsen. Vamos a ver. Se dice que ahora a finales del mes ahora estamos en mayo, en junio, finales de junio, es posible que la conferencia, el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, pues adopten alguna decisión en relación con estas conclusiones. Vamos a ver lo que dicen. Será un momento importante. Como digo, los jefes de Estado y de Gobierno tienen un peso, a mi juicio, excesivo, que habría que limitar, pero bueno, de momento eso es así. Y, por tanto, en estos momentos sería muy importante que los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo, pues, hicieran suyos estas reivindicaciones y las alentaran y las patrocinaran, convocando una conferencia especial o una convención especial. Bueno, pues esa es una fórmula. Habría otras, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se decide, ¿no? Vamos a verlo muy de cerca en las próximas semanas y también en los futuros meses, porque si se van a hacer cambios tan sustanciales, desde luego son cambios que van a requerir tiempo para que lleguen a materializarse. Muchísimas gracias, Francisco, por haber compartido Pues estas nada, muy reflexiones bien, muy con la bien. Fundación Hay Derecho. Simplemente decirles a aquellos que nos estáis escuchando que Francisco Sosa Wagner escribió un artículo en el blog de la Fundación Hay Derecho explicando todas estas cuestiones de las que hemos hablado hoy Exacto, más detalladamente. Entonces, si les ha interesado y quieren profundizar en el tema, pues no exacto. duden en consultar este interesante artículo. Francisco, ha sido un placer y Muy espero que bien. nos podamos seguir Muchas viendo en gracias. próximas entrevistas. Estupendo. Eso espero yo también. Muchas gracias. Y Muchas muchas gracias. gracias también a todas las personas que nos escucháis. Os animo a que colaboréis con la Fundación Hay Derecho para que podamos seguir desarrollando y publicando todos estos materiales, ya sea en formato de entrevistas o nuestros artículos o nuestros estudios. Y simplemente seguir animándoos a que nos sigáis escuchando y leyendo. Un saludo y nos veremos en las próximas entrevistas. Gracias, estupendo a todos.